Muy buenos días tengan todos ustedes en esta linda mañana. Les saludamos una vez más su amigo y pastor Sergio Cárdenas, invitándole a que se quede con nosotros en otro programa más de Fe con Café. El día de hoy tenemos un tema que le hemos llamado el provecho de oír con fe. La única manera de que la palabra nos sea útil a nuestra vida es cuando nosotros la escuchamos con fe en nuestro corazón. Así es que quédese con nosotros en este programa de Fe con Café. Sean todos cordialmente bienvenidos. El gran provecho de oír con fe. La única manera de que la palabra de Dios nos sea útil a nuestra vida es cuando nosotros la escuchamos con fe en nuestro corazón. Y es la fe la que va a traer beneficios a nuestra vida. En la Escritura nos encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 4 y en el verso número 2, dice lo siguiente: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Aquí vemos que el pueblo de Israel recibió las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias, el plan divino de Dios en beneficio del pueblo de Israel. Pero el escuchar tan grande promesa, tan grande beneficio de la gracia, no les ayudó a ellos en nada, porque al escucharla no creyeron, no había fe en sus corazones. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que escucharon de los labios del Señor Jesucristo perlas de sabiduría, pero que no les aprovechó el oírlas, pues les faltaba oír con una actitud de fe. Solo los que escuchaban atentamente y con fe en sus corazones les fue de provecho. Si no escuchamos con la actitud correcta, de nada o de muy poco servirá oír su palabra. El oír nos sirve para recibir información. Hoy en la actualidad, debido al avance de la tecnología, tanto en la cibernética como en la telefonía, se pueden activar aparatos a distancias remotas por medio de enviar datos específicos al cerebro electrónico de ellos, que los hace funcionar. Sin datos enviados es imposible que un aparato se active. De una forma parecida, nuestro corazón necesita información específica para activar la fe. La fe necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios, que proporciona la información y el conocimiento. Sin la palabra de Dios no puede haber fe. Para poder recibir algo de Dios, necesitamos escuchar su palabra. La palabra de Dios es espiritual, y lo espiritual de la palabra es la esencia de lo que está hecha la fe. Entonces, el oírla, se le abre la puerta para que la fe entre y se anide en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es oír? El oír es estar atentos con nuestros oídos a lo que Dios habla. El oír es escuchar auditivamente el sonido de la palabra de Dios con sentido de aprovechamiento, es decir, ¿cómo voy a utilizar esta información para mi beneficio? El oír nos da el conocimiento de su voluntad, el oír nos da el conocimiento de su poder, de sus propósitos y de sus promesas. Y toda esta información viene por el oír la palabra. Y es así entonces que la fe existe. Y cuando la fe es, entonces podemos oír con fe en nuestro corazón y de esta manera podemos recibir del Señor sus promesas, su espíritu, todo lo que el Señor ha prometido cuando hay fe en nuestro corazón.
La palabra de Dios es la que da conocimiento específico que a su vez nos da la capacidad para poder creer en aquello específico de lo que Dios está hablando. Ejemplo, si no oímos de sus promesas, ¿cómo habremos de recibirlas? Si no oímos de la salvación, ¿cómo habremos de recibir la salvación? Si no oímos de la sanidad divina, ¿cómo habremos de recibirla? Si no oímos de su Espíritu, ¿cómo habremos de tenerlo? Si no oímos de sus bendiciones, ¿cómo habremos de recibirlas? Oyendo de ello, por el oír su palabra y oír con fe en nuestro corazón, las vamos a recibir. Cuando Pablo llegó a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo allá en el capítulo 19, verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aunque aquí se trata de discípulos de Juan y no de Jesucristo, o sea que en realidad no eran verdaderos cristianos, es entonces que Pablo les testifica que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo, del cual Pablo les predicaba. Y en ese momento que ellos al oír de Jesús creyeron, porque ¿cómo van a creer en aquel del cual no han oído? Creyeron, se bautizaron, invocando el nombre de Jesús en arrepentimiento, y al oír del Espíritu Santo, lo recibieron también. Esto significa que para poder recibir un beneficio de la palabra de Dios, tenemos que oírla. Si no escuchamos, ¿cómo habremos de creerla y de recibirla? Si la gente no recibe a Jesucristo como Salvador, es porque no han oído hablar de Él. Si el pueblo de Dios no recibe las promesas de Dios, es porque no han oído de ellas, o su oír no ha sido con fe. ¿Y cómo oirán? Primero, hay que predicarles. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Pero la actitud correcta de oír debe de ser con una actitud de fe para tener aprovechamiento de la palabra de Dios. La importancia de cómo oímos. En Lucas 8, verso 18, nos dice la Escritura, mirad pues cómo oís. Importa la manera de oír. Uno puede oír la verdad presentada por un siervo de Dios, pero si no mira cómo oye, no sacará ningún provecho de oír. En Lucas 10 tenemos el caso de un hombre sabio en la ley de Moisés que se levantó y le hizo a Cristo una pregunta, y luego escuchó la respuesta, pero no oyó con la intención de recibir algún beneficio. Dice el texto que la pregunta que le hizo a Jesús fue con el fin de tentarle, no de oír para creer. Está claro que con tal actitud no le iba a aprovechar nada la respuesta que Jesús le diera. Él oyó las palabras de Cristo, pero oyó con una mala intención. No le aprovechó. Así es hoy en día. Muchos oyen la verdad, pero no la reciben. Tienen los ojos de su entendimiento cerrado a causa de sus prejuicios. Otros oyen de otra manera. Oyen, sí, pero demoran. No están ansiosos de saber la verdad para obedecerla. Cuando la oyen, no están dispuestos a aceptar esa verdad. La Biblia nos habla en Hechos 24, del 24 al 25, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hay mucha gente como Félix, que oye, pero no quieren obedecer la palabra, y eso no les aprovechará. El oír tiene que ser acompañado con la fe para que sea de nuestro provecho. En Hebreos capítulo 4, verso 2, porque también a nosotros, dice la Escritura, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír las buenas nuevas, por no oír acompañada de fe en los que oyeron.
Si alguno oye la pura verdad, pero no la cree, de nada le aprovecha. El oír tiene que ser acompañado de la fe. Es como cuando alguien es invitado a asistir a un servicio de predicación y acepta la invitación para cumplir con el sentido de deber social. Asiste, oye la predicación, pero le es sin provecho porque no mezcló la fe con el oír. Luego hay quienes oyen de buena gana y obedecen el Evangelio. Bienaventurados estos, dice la Escritura. En Marcos 12:37 vemos que una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Los humildes están dispuestos a oír el Evangelio y a obedecerlo, creyéndolo. Los demás muchas veces están demasiado ocupados con sus negocios, placeres, afanes, y en su propia sabiduría se sienten muy independientes de Dios. Confían en su propio brazo de fuerza. Creen no necesitar a Dios. Mis amigos, ustedes no sean de los tales. Oigan la verdad con fe. Obedézcanla para su provecho. Es la única manera de poder recibir algo de parte de Dios. ¿Cómo se reciben los milagros? ¿Cómo recibimos las sanidades? ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cómo podemos recibir la provisión de Dios? La respuesta es el oír con fe, creer en nuestro corazón lo que la palabra de Dios dice de sus maravillas, y entonces lo recibiremos. ¿Cómo puedes recibir a Jesucristo en tu corazón? Por fe. Cuando tú lo invitas y crees que Él entrará a tu vida y lo recibes con esa certeza y seguridad de que Él entra a tu vida y lo invocas en arrepentimiento, pidiéndole perdón, tú tendrás el beneficio de la salvación. Y al pueblo de Dios, para poder recibir el Espíritu Santo, tienes que oír que es un regalo de Dios y que la fe te lleva a recibirlo. Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Pablo afirma que recibieron el Espíritu Santo porque escucharon con fe, creyeron a la promesa y la recibieron. Y fueron investidos del poder de lo alto. Y ahora cuentan con ese hermoso compañero del camino, el Espíritu Santo de Dios. Cristo es el único que te ofrece perdón y salvación y vida eterna. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La creerás para tu provecho? ¿Recibirás al Hijo de Dios para que seas salvo? Si es así, yo te invito a que ores conmigo. No hay otro camino para llegar al cielo, dice la Escritura. Si tú estás confiando en tus obras, camino equivocado. Si tú estás confiando en una religión, camino equivocado. El camino es una persona y se llama Jesucristo. ¿Quieres recibirlo? Haz conmigo esta oración. Repite después de mí, pero dirige con fe tus palabras a Jesucristo. Ora después de mí. Amado Dios, vengo delante de ti. Creo a lo que dice tu palabra, que Jesucristo vino al mundo a morir por mis pecados y resucitó para darme su justicia. Creo en ti, Jesús, y me arrepiento de toda mi maldad. Y te pido perdón. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo invito a Jesús. Ven, Jesús, te hablo a ti. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Salva mi alma. Rescátame de mi manera de vivir. Te lo pido y te doy gracias creyendo que hoy entras en mi vida y en mi corazón. Amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Si tú no has recibido al Espíritu Santo, pídelo creyendo y Él te llenará de su gracia y de su poder. Muchas gracias por su atención. Le saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas. Le espero mañana en otro programa más de fe
con café. Hasta la vista.